Diferente percepción para Raúl Asencio y para Eduardo Camavinga. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar un par de informaciones y de percepciones que yo también tengo respecto a la temporada de dos futbolistas muy comentados durante la última campaña, sobre Raúl Asencio y sobre Eduardo Camavinga. El primero, evidentemente, siendo una de las grandes notas positivas en el tramo general de toda la campaña 24-25 después de la lesión de Eder Militao y la aparición consecuente de Raúl Asencio, y también de Eduardo Camavinga, un futbolista del que se esperaba quizás un poco más tras la marcha de Toni Kroos en ese centro del campo, pero que desafortunadamente ha tenido muchísimas lesiones, en ningún momento ha encontrado el ritmo de competición y ha estado lejos de lo esperado. Y evidentemente tenemos que hablar de las diferentes perspectivas porque, a pesar de lo que he comentado en la introducción, parece ser que un poco la percepción de Xabi Alonso respecto a ambos futbolistas está cambiando. Hay que decir que Raúl Asencio, como he comentado al principio del vídeo, fue una de las grandes notas positivas y buenas del Real Madrid de la temporada 24-25, después de muchísimas lesiones en defensa, con la lesión de Carvajal, con la lesión que tenía en ese momento David Álava y con la lesión que sufrió Eder Militao en el mes de noviembre. Raúl Asencio se erigió como un gran líder en la zaga, y es verdad que primero empezó siendo, digamos, suplente. Es verdad que en cuanto Tchouaméni estaba otra vez disponible, Ancelotti puso esa pareja de centrales Tchouaméni-Rüdiger, pero después, tras los problemas tanto de Tchouaméni desde el central como con Rüdiger desde el punto de vista físico, Raúl Asencio consiguió asentarse en el 11 titular, y desde mi punto de vista tarde, porque lo merecía desde antes, pero al final de forma justa. Al final terminó siendo indiscutible. Raúl Asencio creo que tiene muchas características muy buenas marcadas, tiene otras que no son tan buenas y que también están muy marcadas, y que quizás eso está haciendo cambiar la perspectiva de Xabi Alonso. Es un defensa que creo que es fundamental al corte en el espacio, muy rápido, y creo que es su gran fortaleza, pero luego tiene debilidades para defender el área, para quizás ganar algún que otro duelo y quizás para medir. Es lo que yo creo que le falta a Raúl Asencio, es medir y realizar determinadas acciones en el momento ideal. Eso le ha penalizado muchísimo en el Mundial de Clubes, porque es verdad que por las lesiones de Álava, Militao y de Rüdiger, Raúl Asencio empezó como titular junto a Dean Howson, pero desafortunadamente tuvo muchísimos errores. En el primer partido frente al Al-Hilal cometió un penalti absurdo, agarrando cuando no tenía que agarrar. En el segundo partido frente a Pachuca todavía el error fue mayor, porque se expulsó en el minuto 8 o 10, si no recuerdo mal, dejó a su equipo con 10, y bueno, afortunadamente el Real Madrid pudo resarcirse y recomponerse, porque era una baja fundamental dejar al equipo con 10 en el segundo partido del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid estaba jugando la vida. Y luego, evidentemente, después de eso desapareció, empezó a jugar Rüdiger y Asencio, pero a la que, perdón, Rüdiger y Howson, pero a la que Howson cayó por esa expulsión frente al Borussia Dortmund, también error que comentamos, Raúl Asencio volvió a ser de la partida, y en esa partida frente al Paris Saint-Germain no tardó ni 20 minutos en volver a cometer otro error, un error que terminó siendo el primer gol del partido, que terminó luego desembocando en el error de Rüdiger y en una posterior goleada de 4-0. Como digo, según informa OK Diario, parece que Raúl Asencio no ha terminado de convencer a Xabi Alonso, y es que a pesar de que el Tolosarra contó con él como titular en este Mundial de Clubes, yo creo que también mirando un poco la trayectoria de toda la temporada, pues no ha terminado de convencerle, y ahora mismo su futuro es incierto en el Real Madrid. Ya no hablo de esta temporada, que evidentemente es complicado porque Raúl Asencio acaba de renovar hasta el año 2031, ha subido su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 1.000 millones de euros, y por tanto prácticamente su salida, salvo que al Real Madrid le llegue una oferta estratosférica, pues está prácticamente descartada. Pero sí que su nivel va a verse con ojo muy detallado, porque evidentemente para esta temporada no, pero si comete o sigue cometiendo los mismos errores, no se descarta de que de cara al futuro Xabi Alonso pida, digamos, una salida para que Raúl Asencio se fogue un poco más en la élite. Yo creo que todo el tema de Raúl Asencio, más allá de la denuncia que tiene vigente y todo el tema judicial, viene un poco porque creo que es un defensa demasiado optimista, y es como lo llamaba así Ancelotti, un defensa que quizás confía demasiado en sí mismo,
que como digo tiene características muy bien marcadas, como esa corrección al espacio que para mí es espectacular, que yo creo que en ese sentido es de los mejores del mundo, o al menos de los que yo mejor he visto en el mundo, porque tiene una velocidad punta tremenda, pero que luego le penaliza mucho no saber defender el área, no saber en qué momento exacto acudir al duelo y en qué momento exacto realizar o ir al suelo o agarrar. Creo que tiene la percepción del tiempo un poco alterada y eso le está, como digo, penalizando mucho, o le ha penalizado mucho bajo las órdenes de Xabi Alonso, porque como he dicho antes, Xabi Alonso confiaba en él, le puso de titular, es verdad que tampoco había más opciones por las lesiones, pero esos 3 errores de manera consecutiva en las 3 titularidades que tuvo le han penalizado mucho y gravemente. Y por otro lado también el otro caso que tenemos es el de Eduardo Camavinga, un futbolista que, como he comentado al principio del vídeo, ha tenido una temporada decepcionante, de la que yo al menos esperaba bastante más, sobre todo teniendo un poco en cuenta de dónde venía y a lo que se enfrentaba. Eduardo Camavinga llegó al Real Madrid en 2021 por 30 millones de euros, empezó siendo suplente, creo que en esa Champions de 2022 que consigue el Real Madrid en París, vimos en toda la temporada a un Eduardo Camavinga que quizás como titular rendía bien, pero sobre todo era un gran revulsivo que te cambiaba partidos en cuanto al ritmo y en cuanto al manejo. Esto se postergó hacia la temporada siguiente y hacia la siguiente, en la de Wembley, donde terminó siendo titular debido a la lesión de Tchouaméni en la final de la Champions, y donde desde mi punto de vista dio una masterclass de cómo ser pivote del Real Madrid. A mí me encantó su partido, me encantó generalmente su temporada, donde tuvo acciones o momentos como aquel gol frente al Manchester City importante que empató la eliminatoria en el Bernabéu, donde, como digo, esa final de Champions, también sostener al equipo en el Etihad. Creo, como digo, que Camavinga ha ido siempre un poquito al alza, quizás de forma más lenta de lo que todos esperábamos quizás algo más rápido, una irrupción un poquito más consecuente respecto a lo que se estaba perdiendo el Real Madrid en plantilla, porque hay que recordar que se marcha Casemiro justo en el intervalo entre que llega Camavinga y llega Tchouaméni, y por tanto quizás esperábamos un poquito más en ese sentido, pero creo que siempre la progresión fue al alza poco a poco, asentándose en el 11, siendo importante, con balón muy bueno y sin balón también. Pero lo que hemos visto esta temporada tras la marcha de Toni Kroos es algo, desde mi punto de vista, decepcionante, y que a mí me ha sorprendido para mal mucho. Creo que después de la marcha de Toni Kroos hay muchos que tenían que dar más en ese centro del campo. Creo que el que menos has defraudado ha sido Federico Valverde, que creo que ha sido el único que ha dado la nota, o que ha tenido buena nota durante toda la temporada. Tchouaméni en el último tramo también, pero otros jugadores como Bellingham o como Camavinga, creo, sobre todo Camavinga, creo que Bellingham tuvo un buen momento en esta última temporada a pesar de esos problemas de hombro, pero sobre todo Camavinga me parece que ha dado un paso hacia atrás. Ahora mismo, de hecho, en el Mundial de Clubes prácticamente ni se le esforzó por esos problemas de lesión que tuvo, por esos problemas musculares que entre otras cosas le impidieron perderse el Mundial, pero también la final de Copa del Rey en la que se esperaba que fuera titular. Y como digo, Camavinga ahora mismo viene un poco de tocar fondo, yo creo. Quizás no tanto tocar fondo como puede haber tocado, no sé, Ferland Mendy, que es un jugador que creo que ni cuenta para Xabi Alonso, pero sí de tocar fondo en cuanto a que se esperaba X y ha dado Y. Y en ese sentido, tenemos la otra perspectiva, porque es verdad que Raúl Asencio viene de tocar el cielo, o digamos de tocar el techo, de dar su máximo, y de que en el Mundial ha dado un pasito para atrás y ahora genera desconfianza en el cuerpo técnico de Xabi Alonso. Y con Camavinga estamos al contrario, un futbolista que venía de dar un muy mal nivel, de tocar fondo, pero que desde el cuerpo técnico de Xabi Alonso se confía mucho en su potencial, y que, entre comillas, lo típico que se hace en el periodismo, le considera el fichaje para este mediocentro, un futbolista con el que no ha podido contar en el Mundial de Clubes, con el que prácticamente tiene que recuperar el 100% de su versión, porque ahora mismo yo creo que está un 30% o un 40% de confianza futbolística, y por tanto, como digo, tiene que ser una versión buenísima la que veamos de Eduardo Camavinga, porque creo que una muy buena versión del francés limitaría o ampliaría un poco los límites de este Real Madrid. Lo digo así sinceramente, me parece que es un centrocampista tremendo, con unas cualidades físicas portentosas, que creo que se infravalora mucho su capacidad con balón. Creo además que con Xabi Alonso puede mejorarla todavía más, que evidentemente dio o dejó mucho que desear, salvo el partido frente al Liverpool la temporada pasada, donde me pareció que dejó muy buenas sensaciones. En general dejó mucho que desear el francés, y por tanto yo por lo menos espero que con Xabi Alonso dé un pasito adelante, y ya algunos medios empiezan a hablar de que es el gran nombre que puede mejorar con entrenador Tolosara, tanto
él, como Tchouaméni, como ver más variedad de Federico Valverde, pero sobre todo centrándonos en Camavinga, en volver a ver una versión que pueda dominar el centro del campo como de verdad todos esperábamos que podía hacer. Dos casos muy diferentes, como he comentado. El primero, el de Raúl Asencio, que venía de una buena temporada, pero que el Mundial de Clubes le ha dejado muy señalado. Y el de Eduardo Camavinga, que venía de una muy mala temporada, muy señalado, muy criticado, sobre todo también por el tema de las lesiones, que cayó hasta 3 veces y en cada ocasión fue un par de meses de baja. Es decir, se perdió prácticamente la mitad de la temporada, prácticamente no estuvo en ningún partido importante. Y por tanto, con Xabi Alonso se espera que dé ese salto, no definitivo, pero sí por lo menos importante para volver a ver una versión convincente y que por lo menos pueda paliar un poco la ausencia de centrocampistas con orden y criterio en este Real Madrid. Creo que además Camavinga puede mejorar muchísimo con el cerebro y el trabajo de Xabi Alonso. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, comentar, compartir y hypear y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.